Lo que yo viví es mi historia, pero el cómo la transito podría resonar en la vida de alguien más. Hablamos de todo, sin guión y sin miedo. Suelto ideas, abro espacio a las preguntas. Vivimos, amamos, contamos. Nuestra voz es para todas, todos, todes. Más que un podcast, un espacio para ser y pertenecer. Temas profundos, risas y un poco de caos. Aquí todo cabe. No soy, sin miedo estoy siendo. Yo soy Pau Lucio. Yo soy Lu Hernández. Acompáñanos a ver, a través de los ojos de Plag, diferentes formas de existir. Esto es Plag. Memorias del alma. Hace unos días, por cuestiones diversas, me preguntaba, ¿qué es la amistad? Pensé en un significado universal, pero no creo que exista. Todos coincidimos y conectamos de manera diferente. Mientras que para alguien el sentirse escuchado es lo más importante, para otros lo más preciado es la honestidad y la franqueza. Y es que si bien todos ofrecemos ciertas características como individuos, lo más importante es sentir esa confianza, complicidad, empatizar con los valores, conectar desde lo más profundo del ser, permitirnos sentir vulnerables sin ser juzgados. Amistad es ser con alguien, y es lo que más valoro de cualquier individuo. Y es que con muchos podemos estar, pero con muy pocos podemos ser. Hola, ¿qué tal amigos, amigas, amigues Plag? ¿Cómo están? Nosotras pues súper bien. En un día más de Plag Memorias del Alma. ¿Cómo estás, baby? Guapa y de moda, mi amor hermoso. Bien, todo en orden, un día maravilloso. La verdad es que apapachada, comilona rico. Hoy nos consentimos la Pausini y yo, entonces bien, Agustín. Comimos deli. Agustín, ¿Verdad? Bien, sí. Aprovechando aquí nuestra cercanía del día de hoy, Claro. y aprovechando para echar el chal, y sobre todo para crear otro episodio maravilloso contigo, mi amor hermoso. Así Pero es. de ahí vamos hoy. ¿Cómo la ves? Uy, no, pues sí, es un gran tema, sin duda alguna, porque el público lo pidió. Traemos un tema, pero ardiente. Un temazo. Pero antes de hablar del tema del día de hoy, Cuéntame. recuerden seguirnos todos, todas, todes en @Plag713, en TikTok, en YouTube, en Spotify, todos lados, H-Peabody, Lu HDZ Speaker, por todos lados para que se enteren de los chismecitos, del chalecito, de las Sí. ventiladas, comadre, porque bueno, también se nos da andar haciendo las ventiladas, entonces para que sepan en qué vamos y sobre todo todas las novedades que tenemos en Plag y también de nuestras vidas, cómo no, con mucho gusto. Así es, para que ahí se actualicen con nuestras vidas que seguramente no les de mucho su interés, pero bueno, hay para que estén en el chisme. Y bueno, vamos a... Para que estén echando vamos a chalecito. brindar, bebé. Hoy sí. Nosotras, como es de costumbre. Cafecito plajesco. Ah, que mira, by the way, ya te mandé. By the way, por el tema, oye. Hoy tenemos un episodio que va muy alusivo a una analogía con el cafecito. Y el día de hoy, nuestro título del día de hoy, Pausini, percusiones. El día de hoy se llama El Último Café. ¿Qué tal? Y ¿A la qué le neta es suena? que cuando pusimos el título pensamos en que somos fans del café, pero la realidad es que lo hacemos más alusivo a los cierres de ciclo. El día de hoy vamos a platicar específicamente de cómo es que podemos construir relaciones sanas con nuestros amigos y amigas, porque vaya, hemos tenido episodios muchos de pareja, ¿no? Sí, en el último tiempo. así es. Hoy nos vamos a entrar más hacia las amistades, en donde también son de alto valor, sin duda, y también nos demandan atención, enfoque, recursos en un tiempo dado, pero también cómo es que podemos evitar estas relaciones nocivas o tóxicas, y si fuese el caso, pues invitarles el último café y adiós. Así es. Sobre todo hacer esto sin culpa, desde el amor, Así es. porque irse de un vínculo también es amor. Amor propio muchas veces. Entonces, de eso va este tema. Así Y mero yo es. quiero empezar, antes de entrar a este bonito debate, porque va a haber mucho debate, como siempre, Para variar. quiero preguntarte, Lucecilla, ¿tú crees que puedes ser amiga de cualquier persona? Amiga Sí y como... no, porque amiga. Amiga, no. ¿Por qué? Creo que conforme ha pasado el tiempo, me he vuelto cada vez más selectiva. Y aunque soy muy abierta en mi vida, mis hilos finos lo saben personas contadas. Sí, es que creo que para entrar en materia es importante ceñir, pues, en qué nos basamos para llamar a alguien amigo. Y creo Eso que sí. ahí es muy diverso, ¿no? O sea, lo que a lo mejor tú buscas y con lo que empatas, pues no es con lo que yo empato. Pero bueno, Por ejemplo, para ti, ¿qué sería lo que tendría que hacer una persona para que le llames amigo o amiga? pues fíjate que es algo que he estado
he estado cambiando mi proceso de cómo llega esta persona a ser mi amiga, amigo o amigue, porque el título, la verdad es que no creo que se lo pueda dar ya cualquiera. Pero yo antes, en periodos cortos, podría decirle, incluso yo hasta a veces en una charla coloquial es de, ay, sí, amiga, pero ya también ya estoy muy limitada con eso, aunque sea de broma, aunque sea nada más por convivir. Ya también eliminé esta parte, esta palabra, en pláticas con gente que tengo muy poco de conocer. Sin duda alguna, creo para mí ahorita que un vínculo en donde yo le puedo llamar amistad, tiene que ser también, es que me acordé de esta parte cuando, no sé si llegaste a escuchar que decía que los novios o novias o novies de 2, 3 meses no se pueden llamar novios, ¿no? O sea, no se les puede llamar. Y me acordé, Son de chocolate. creo yo también que actualmente en mi vida amistades de menos de un año, personas, ¿ves? Me volví a ensartar sola. Vínculos con menor a un año, yo creo que difícilmente les podré llamar amiga, amigo, amigue, ¿sabes? Okay. O sea, creo que para construir algo más sólido se requiere más tiempo. No quiero decir que no sean importantes o especiales, pero creo que hoy por hoy he vivido algunas situaciones que creo que por lo menos esperaría un año para saber si podríamos tener un vínculo estable o llamado amistad. Oye, eso está buenísimo. Y fíjate ¿Qué que me opinas? hiciste pensar, porque, por ejemplo, sí coincido que el tiempo puede ser un factor muy relevante, pero en mi caso me ciño más a acciones que a tiempo, porque me ha tocado tener amistades de 15 años, 20 años que me dan la puñalada y amistades de 6 meses que han estado incondicionales y que han hecho una diferencia en mi vida. Entonces, a lo mejor, a diferencia de ti, yo no me ceñiría al tiempo, sino a esas muestras en actos en específico, esas muestras de importancia, de valor, de cuidado, mutuos. ¿No? Sí, claro, en ese tiempo creo que para mí, o te digo, mínimo un año, pero puedo darme cuenta de valores, de formas de comunicación, de respeto. Entonces, para mí es suficiente para darme cuenta de si tenemos alguna afinidad y si nos gustan algunas actividades en común. Digo, no quiero una réplica de Paulina, pero sí al menos que saber que tenemos cierta similitud o ciertos gustos que nos puedan unir, ¿sabes? Que podamos Eso compartir. Sí. Entonces, por eso señalo del tiempo, pero por supuesto que es importante la acción y muchas cosas. A mí me encanta que nos complementamos mi Amix y yo. Tú muy bien. Claro, oye, sí, sí, Amix. Oye, a ver, vamos a empezar entonces con esta parte picosilla, ¿no? ¿Qué te parece si yo digo, menciono algunas características de amistades sanas y tú mencionas, te dejo la parte más compleja o a lo mejor la más sencilla, de amistades tóxicas? Órale, va, juego. ¿Te parece? Muy bien. Juego. Voy a sacar mi acordeón. Aquí traigo algunas notas. Mira. Características de una amistad sana puede ser el apoyo mutuo, celebran logros y se acompañan en momentos difíciles. Tú me vas diciendo si check o no check. Respeto de límites, se aceptan los no sin presión ni chantaje. Libertad y confianza, no hay celos ni necesidad de control, importantísimo. Comunicación abierta, se puede hablar de lo bueno y lo incómodo sin miedo. Crecimiento compartido, ambas personas se motivan a ser mejores. Equilibrio y reciprocidad, no solo una persona da o recibe. ¿Qué opinas? ¿Te hace sentido? Me hacen completo y absoluto sentido. ¿No? Los comparto y busco vivirlos, sí, claro, sin duda. Muy bien. Sin duda. Fíjate que al pensar en esta reflexión, preparando el episodio, amigos, amigas, amigues, venía a mi cabeza personas, momentos, eventos que digo, claro, esta persona sí cumple esas cualidades. Y a lo mejor esta persona como que medio a medias y esta como que de plano no. Entonces empecé a hacer esta reflexión y creo que hoy le doy mucho peso a este tipo de elecciones. Quizás por eso es que hoy en día nos volvemos un poquito más exquisitas para la elección de con quienes nos juntamos. Sí. No es ser mamonzonas, sino ser un poquito más selectivas. Pero me hacen completo sentido porque agregan valor a mi vida, a tu vida, nuestras vidas. Así es, muy bien. Que si lo vemos en contraste, algunas de las características que yo considero que son alusivas de una persona más toxicona, o tal vez no con tanta conciencia, con ciertos retos aún o aprendizajes, podrían ser, por ejemplo, competencia constante. Me ha tocado tener amistades que, bueno, no pueden ver que haces algo, yo soy la uno más que tú, entonces, bueno, competencia todo el tiempo,
chantaje emocional. Claro. Es que ¿por qué no estás conmigo y por qué con ella sí? Y es que entonces ya no voy a estar y ya entonces ya no voy a ir. Y todo un gorro de cosas. Claro. Falta de límites, por supuesto, o que no respeten los que uno comparte. Críticas destructivas. Este famoso de la crítica constructiva, yo no creo en ese término. Yo creo que si es crítica no es desde el amor, por consecuencia no es constructivo en mi contexto, en mi entendimiento. Creo que puede ser una opinión de valor, que podría ser muy distinto y desde otro punto de vista. Pero bueno, una crítica siento que tampoco aporta. Wow. La dependencia, por un lado, o el control. La típica amiga que no va a la esquina si no va a acompañar a la comadre, ¿no? O que tienes que estar con ella porque si no se siente mal y chantaje y problema, ¿no? Por el control. Y agotamiento emocional. He tenido amistades que son tan absorbentes que me drenan, Sí, claro. ¿no? Entonces, si vemos en contraste, digo, no, ¿si te has sentido estos del toxicón? Sí, por supuesto. La verdad es que sí. Y las faltas de respeto. Por supuesto que te alzo la voz, tengo alguna actitud violenta, a lo mejor no directamente hacia ti, pero alguna otra cosa, como esto, ¿no? Aventar algo, no sé, considero yo, perdóname. No. Entonces, creo que sí, y sobre todo, ¿sabes qué? O sea, aquí me gustaría mencionar que estamos hablando de esto porque de pronto en mi paso, incluso en mis propias experiencias, no sé si tú lo has vivido, pero cuando alguien me comparte que está a punto que tiene una situación en donde ya no se siente conectado con esa amistad, tienen mucha culpa por concluirla. Y dicen, es que ya no vamos para el mismo rumbo, ya no tenemos esta comunión, pero no saben cómo cortarla porque creen que como es una amistad de años, debe permanecer toda la vida, y por eso este episodio es para eso, para poder soltar y saber que es muchas veces lo mejor cuando ya no entona en tu vida. Y aquí vamos a ir desmenuzando el por qué, Eso sí. justamente para encontrar como esas causas y esa guía hacia ese tipo de cierres, que no son sencillos, son muy dolorosos y muy tristes, pero también son muy sanos y liberadores. Eso sí, lo platicábamos incluso en el live. Yo creo que algo a lo que muchos le huimos es a asumir, y lo decíamos hoy en la comida, a asumir la responsabilidad de algo. Sí. Y el asumir la responsabilidad de decir, sabes que este vínculo ya no me está nutriendo, me está robando paz y lo necesito concluir. Sí. No es que solo lo quiera concluir porque, ay, ya, hueva. No, es necesito real por mi bienestar emocional o mental. Sí. ¿Cómo nos cuesta? Sí. Y de verdad, a mí muchas ocasiones me ha pasado no sé, preferible ya te gosteo y te dejo y bye. Ayer vi a unos chicos ahí, unas chicas de Hi-Hat justo, en la tarde, y platicábamos de eso. ¿Cómo nos cuesta el decir, sabes que ya no, mejor te gosteo y bye? Okay. Y pasa el tiempo y entonces de pronto el poder cerrar estos capítulos de una manera sana, porque también es válido. Algo que sí creo, y tú me dirás si lo compartes, bebé, yo creo que todas las relaciones, hablando en general, no solamente me ceñiré a amistades, pero todas las relaciones tienen como un periodo de caducidad. Es decir, empatan con nosotros en un periodo de nuestra vida en el que somos afines. Pero a lo mejor si yo sigo en evolución, llegará un punto en el que tal vez ya no empate. ¿No? Y no importa si estoy hablando de la familia, que me ha pasado tener periodos de distanciamiento, ejemplo, con mi hermano, o de mucha cercanía, o sí que la pareja, o que sí que los amigos, o que sí los mejores amigos, real. Sí. Sí, la verdad es que sí. No te digo, no es fácil, pero a veces es la mejor, ¿no? Y muchas veces es lo mejor, concluir y ya. Como Sí. hay una frase, ¿no?, que creo que he mencionado por aquí, solo con las manos vacías se puede agarrar algo, y es mejor tener espacio para lo nuevo y lo fresco. Eso sí. Muy Dicen bien, por baby. ahí que al universo no le gusta el vacío. Entonces, por supuesto que queremos también depurar para que lleguen cosas buenísimas, bendiciones altísimas. Pero fíjate Sí. que algo que me gustaría como contrastar, ¿tú crees que siempre es necesario perdonar para sanar? No, claro que no, ni perdonar, ni el bonito cierre de nos vemos y necesitamos hacer este cierre, cerrar el ciclo, no. Creo que es un trabajo individual, definitivamente, no tenemos muchas veces que involucrar al otro. A veces no es necesario ni explicar, porque desde nuestra trinchera o mi trinchera, lo que hice fue adecuado y a lo mejor en los ojos de alguien más no está bien, pero si eso a mí me da paz
lo hago desde el corazón, no desde una venganza, no desde un lastimar a la otra persona, sino simplemente por liberación propia y por un proceso en el que me va a sumar más concluir ese vínculo. Creo que ese es un proceso que trabajo individual y yo tengo un tema con la palabra perdón. La verdad es que si yo me sitúo en que debo pedir perdón o me deben de pedir perdón, creo que me estoy poniendo en una posición superior. Creo que solo hay acciones y creo que es válido trabajarlas en individual. Si se da la oportunidad de pronto en donde tienes esa opción, esa posibilidad de platicar con la otra persona y decir, no, mira, a mí me molestó esto, pues a mí esto está excelente. Pero yo creo que para mí mencionar que alguien me debe un perdón o yo tener que pedirle perdón a alguien, para mí pues creo que se maneja desde otro punto más equitativo, ¿sabes? Fíjate que coincido e incluso yo lo diferencio de la siguiente forma, amigos, amigas, amigues, Pau. Por ejemplo, las únicas entidades, en mi creencia, a las cuales puedo otorgar o pedir un perdón es a mi poder superior, a mi papito Dios, o a mí. Todo lo demás para mí son disculpas, porque somos humanos. Tú sabes que la regué, perdón, discúlpame. Para mí creo que en esa igualdad, lo que tú le llamas esa igualdad, para mí solo es una disculpa. Y Así creo es. que es sano decir, oye, ¿sabes qué? Me disculpo porque esto quizás que hice te ofendió, no era mi intención, pero me disculpo si eso repercutió o hizo eco en esto, y tomo mis canicas y me retiro, ¿no? Y reitero, yo creo que esos grandes poderes o esos grandes escalones serían solo de mí conmigo o de mí con el de arriba. Sí, porque donde tiene que ver con el humano hay siempre una gran posibilidad de errar. Y eso se nos olvida, el pensar que el otro tiene que cumplir ciertas cosas o viceversa, creo que nos sitúa en un punto de exigencia, que ojo, es una línea muy delgada entre los límites y con qué estoy dispuesta a compartir mi vida o mi momento de mi vida con esa persona, con esa amistad. Entonces no nos vayamos aquí equivocando con esto que estamos mencionando. Sí el perdón es una cosa, ahorita nos vas a explicar un poquito más a detalle, y otra son los límites. Eso sí, definitivo. Podrían sonar similares, pero no tienen conexión directa. Pensemos, yo creo que el tema de los límites, y que ojo, es una de las grandes materias que diría Mine Quijano, es una de las grandes materias que yo sigo en curso, ¿no? Porque definitivo entre mis aprendizajes es algo que a lo largo del tiempo a mí me costaba mucho poner, que me costaba mucho expresar inclusive. Pero hoy he aprendido que el poner límites es un respeto a mí. Y cuando solo me disculpo, puede ser más como una acción sanadora, sin duda, pero desde una posición completamente distinta. Una puede ser desde la protección, como son los límites, que habitualmente cuando son límites siento que es pensando primero en nosotros por nuestro bienestar. Y una disculpa es pensar en un bienestar común. Entonces siento que es uno hacia adentro, como lo digo yo en mis talleres, y otros hacia afuera. Y que tienen que ver uno con otro, porque mis límites finalmente van a generar que no haya estos tropiezos hacia el exterior y hacia el interior. Pero son conceptos distintos. Y justo en este contexto, pensando en esta diferencia, por un lado, entre perdonar o disculparnos y reconciliarnos, que te pido que tú nos pongas ahí qué opinas al respecto de perdonarse o reconciliarse, y ahorita iremos a eso. ¿Qué sería esa cosita, esa actividad, ese hecho que no podrías perdonarle a una amistad, bebé? Bueno, basándome en lo que acabo de mencionar, de que no creo que merezca perdonar o pedir perdón y viceversa, yo creo que más bien algunas de las causas por las que concluiría un vínculo amistoso sería una falta de respeto, un acto violento, en algún momento fue la invalidación de emociones y sobre todo hay algo aquí también que me sucede cuando no hay esa reciprocidad, ¿sabes? Cuando no pareciera que ambas partes estamos deseando esa amistad, cuando solamente se carga de un lado, creo que ahí es un momento de cuestionarme si esa amistad pues todavía le quedan algunos meses de caducidad o ya venció. Y ojo, aquí yo no tengo tema, ¿sabes? O sea, todos estos puntos los puedo platicar con la persona en cuestión y yo no tengo ningún tema si en algún momento alguien me dice, la verdad, Pau, es que, híjole, ya no me interesa como tu amistad. Creo que es muy válido, ¿sabes?
Creo que es muy bello que alguien tenga esa confianza y te diga, híjole, la verdad es que mira, hace 3 años, qué chévere, nos la pasamos, qué a gusto, pero ahorita siento que ya no tenemos esa conexión. No tengo tema en tener ese tipo de pláticas. Yo prefiero tener una plática honesta y decir, si ya no te sumo, ya no hay ningún problema. Creo que es parte de la evolución de cualquier persona, y no porque yo no le sume a alguien quiere decir que esa persona esté mal, sino por el contrario, que está dándose cuenta de dónde está situada y de dónde quiere ir, y creo que es totalmente válido. Creo que es totalmente maduro poder hablar en esas dimensiones y con esas palabras. Uy, qué profundo, y qué es cierto, y lo comparto. Finalmente se vale, así como nos encanta por temporadas comer algo o ir a algún sitio, yo creo que también las relaciones tienen sus periodos, ¿no? Y a lo mejor puede ser que hoy estén así súper en auge y para todos lados juntos, y a lo mejor dentro de 6 meses ya no tanto, y a lo mejor en 10 años ya ni figuramos en nuestras vidas. Entonces coincido contigo. Fíjate que yo tengo como una disyuntiva un tanto peculiar al respecto de ese tema. Por ejemplo, yo creo que para mí, de alguna manera, a lo largo del tiempo y la experiencia, eventos que he tenido, creo que me es muy fácil, y fácil lo pongo entre comillas porque es un proceso que lleva su propio reto, poder perdonarme, que insisto, las entidades que ya mencionaba para perdón, o disculpar a alguien. Yo siempre he dicho que yo no albergo rencores en mi corazón, ni odios, que busco evitar cargarme con esas cosas negativas que para mí son lastres. Sí. Entonces procuro sí darle la vuelta y sanar eso, soltar eso y permitirme fluirlo. Entonces hoy sí observo este punto en donde alguna cosa que yo nunca perdonaría, la verdad es que no cacho uno, porque habitualmente tiendo a perdonarme y a recibir las disculpas. ¿Qué sí podría pasar? Que en el momento me distancio, por ejemplo, por faltas de respeto, como decías, por traiciones, por a lo mejor exposiciones o romper como secretos, acuerdos, límites, ya sabes que hablen de ti a espaldas, cosas de estilo, el ridiculizarme, algo de ese estilo que tenga que ver con dañarme, lo único que hago es que me alejo. Y definitivo, evalúo si eso fue del momento o es algo repetitivo. Porque también te puedo creer que a lo mejor en esta misma temporalidad se vale juego, chanceo, y depende del nivel de confianza que tenga con alguna amistad, pero que si rebasa ciertos límites para mí, entonces es cuando pongo alto. Pero pongo un alto no desde el, ay, ya me lastimó y ya soy la víctima dramática y guau. No, la verdad es que procuro, me he esforzado en el último tiempo por ya no llevarme a esos extremos, porque era víctima como muchas personas, que era mi deporte favorito, ¿verdad? Era algo que me encantaba y del cual me agarraba. He procurado mitigarlo, no soy perfecta, por supuesto, pero he procurado mitigarlo o hacerlo un poquito más consciente. Entonces, hoy me encanta el ver que quizás, ejemplo, si yo me muriera mañana, cancelado, creo que mi vida ha sido satisfactoria, sí. Satisfactoria y buena, y que no le debo a nadie ni me debe nada. Ok. A eso es a lo que voy con el tema del perdón, ¿no? Y por supuesto, pues bueno, viviremos lo que tengamos que vivir con otras personas para que justo no haya problema. Porque pensaba poner alguna anécdota, algún momento de algo, pues no. Porque incluso, ¿sabes qué me ha pasado, bebé? Que personas que han hecho algo lastimoso para mí, yo no me encargo de que se vayan de mi vida. Se van. Dicen por ahí que la basura se saca sola. Entonces, literalmente se van y no he tenido la necesidad de hacer algo por alguna condición. Wow, yo he tenido algunas experiencias en donde también lo dejaba a mí que se caducara y se echara a perder y se llenara de moho, pero después entendí que también eso no ayuda, porque en primera, ¿dónde dejo mi poder de decisión? Y en segunda, también yo tengo todo el derecho de cerrar ciclos. O sea, no aventurarme a la suerte de que alguien más decida o no decida, sino simplemente, si para mí ya no es funcional, darme esa oportunidad y cerrarlo, porque a mí me pasó hace algunos meses que una examistad me empezó a limitar estados, luego me limitó historias, luego me limitó contenido de sus páginas, y de repente ya no me aparecía la foto de WhatsApp. Entonces yo dije,
pues, ¿por qué a medias? ¿Por qué no? Entonces, eliminar, ¿no? O sea, y entonces lo hice yo. O sea, ¿por qué algo a medias nada más? No, pues si realmente no es de tu interés que yo vea tu contenido, pues elimíname. Pero ese tipo de cosas son las que me parecen como doble mensaje y para mí es, si vamos a ver nuestro contenido o no lo vamos a ver. Si no lo vamos a ver, no tengo tema, pero entonces eliminemos bien nuestros lazos en redes sociales. Y ya, ¿no? Pero bueno, supongo que del otro lado hay gente que quiere saber cómo cuidar sus vínculos, porque dice, bueno, es que yo todavía no tengo claridad de si quiero terminar este vínculo, de si es momento de decir adiós, de que, pero ¿por qué? Entonces, yo voy a brindar algunos tips para cuidar esos vínculos, cómo hacerlo, y me gustaría invitarte, si estás de acuerdo, a poder también tener algunos tips para esos cierres necesarios y hacerlo sin culpa. Y saludables. Sí. ¿Vale? Sí, Entonces, buen ritmo. Entonces, échale, comadre. Lo he hecho con los que todavía se quedan y quieren saber cómo es. Muy bien, comunicación honesta y ligera. Di lo que sientes sin miedo, pero también escucha activamente. Un cómo estás de verdad puede fortalecer mucho la conexión. Tiempo de calidad, no cantidad. Aunque no se vean diario, pequeños gestos como un mensaje inesperado o compartir una anécdota mantiene el vínculo. Una salida a tomar un café, ahí no va a ser el último. Y respeto a los límites, aceptar que tu amistad no es posesiva. Deja que la otra persona tenga otros círculos, otras amistades, otros momentos. Y cuida el crecimiento de tu vínculo con esa persona. Qué buenos tips. Porque real, si lo observo, hay ocasiones, apenas con mis comunitas, que les mando un besito a mis comunitas, ponía, creo que era Ilse, un video, un reel que vio de Instagram, que justo decía que las verdaderas amistades no son las que están todo el tiempo, son las que están en los momentos adecuados. Sí. Entonces, ahorita que decías de tiempo de calidad, digo, claro, a veces no significa estar todo el tiempo pegados del vejiga uno del otro, ¿no? Sino el poder estar en los momentos que son relevantes para uno y para otro. Así es, y no chévere. Necesariamente malos. Sí, porque no, te acuerdas que relevantes. platicábamos hace poco de ese punto, de que decían que amistad es la que está en los momentos difíciles, pero yo la verdad es que pienso que también en los buenos momentos, porque tiene mucho valor ver a tu amigue crecer y tener logros y estar ahí para aplaudirle. Creo que también eso es muy enriquecedor, estar en los momentos importantes, no importa si son buenos o malos, pero estar en todos los momentos relevantes. Eso sí. Fíjate que tomando ese punto quisiera compartirles un ejemplo. Con uno de mis mejores amigos sucedió que en el proceso de chamba, que tú sabes perfecto, hemos estado colaborando, sí. Llegó un momento en que nos distanciamos porque esta parte como profesional nos absorbió. Y muy a pesar de eso, pensemos, o sea, de estar entre comillas, con estos retos laborales, tuve la oportunidad de acompañarlo a él y a su familia y a otros amigos a la entrega de su título de su licenciatura, ¿no? Como de su graduación. Y entonces, reflexionando del tema, digo, claro, es que puede ser que tengamos retos, pero es estar en los momentos relevantes. Por eso, con mayor razón, lo ciño y hago énfasis, momentos relevantes. No quiere decir que todo sea miel sobre hojuelas en una amistad. Al contrario, yo creo que qué rico es tener diferencias. Qué rico es de pronto tener momentos álgidos porque nos hacen crecer. Y también qué rico tener momentos apapachadores y divertidos, por supuesto, ¿no? Pero ese es un ejemplo que veo y que menciono justo por lo que decimos de el tiempo de calidad y de estos límites o estas permisibilidades que tenemos entre amigos. Y si damos del otro lado, algunos consejitos para poder cerrar amistades sin culpa, porque algo que yo he de confesar es que en el pasado, en varias ocasiones, que por circunstancia he tenido el distanciamiento de alguien, ha sido más porque ya nunca volvió a mi vida y porque yo nunca le busqué, que porque realmente haya hecho un cierre. Han sido pocas las personas o los momentos en donde he hecho un verdadero cierre. Y justo por eso estos 3 consejitos. Por ejemplo, uno de ellos es el reconocer el valor que tuvo esa persona en mi vida. Porque yo puedo creer que todos tenemos errores, cometemos fallas y a lo mejor, aunque sea sin querer queriendo, diría el chavo, algo que, ejemplo, Pausini haga
puede hacer un eco en algo negativo hacia mí, pero no porque su acción sea negativa, sino porque yo tengo algo de historia que trabajar respecto a ese hecho. Entonces es mío. Y finalmente, así sea una lección álgida, tiene su lado bueno. Para los que dicen que no les gusta que yo soy muy optimista y muy positiva, yo creo que todo tiene su lado bueno. Entonces, reconocer que una persona es valiosa aún cuando necesito que en este momento salga de mi presente, yo creo que es súper sano y súper leccionador. Otro punto, por ejemplo, sería el poner los límites claros, es decir, ¿cómo te vas a ir de mi vida? Porque tampoco se trata de, ya nos mandamos al traste, cada quien a chiflar a la loma. No, es cómo de una manera también sana, madura, quizás nos distanciamos. Porque finalmente no es necesario pelear, no es necesario mandarnos al diablo. Creo que con madurez, con entendimiento, con comunicación se puede también cerrar. Y uno más es soltar precisamente la culpa. Ya lo decías tú, bebé. Yo creo que todas las personas que están en nuestros vínculos tienen su periodo de influencia. Y quizás con el paso de los años, de los meses, de los días, no somos la misma persona que cuando nos conocimos. Yo, por ejemplo, hoy tengo un gran afecto, aprecio y valor hacia Pau, porque no somos las mismas que nos conocimos hace 2 años y no tenemos la misma cercanía que teníamos hace 2 años. Entonces, por supuesto que se han transformado los vínculos y yo reitero, y por eso en todos lados siempre ando diciéndolo, yo quiero muchísimo a Pau, creo que es de mis amistades de más valor en mi presente. Por eso, porque, y sabes que te amo, mi amor, porque empezamos como con esta dinámica quizás inesperada, pero el poder saber específicamente el cómo entendernos nos permite hacer transiciones sanas. Entonces vamos a pensar, toco madera, para que eso nunca pase. Échale. Si en algún momento Pau y yo nos distanciamos de una brecha de conocimiento, de entendimiento tan grande que no haya manera de continuar juntas, lo que sea, deja tú de plag, de no continuar una amistad, yo creo que hoy estamos en el punto de madurez, es decir, ¿sabes qué, mija? Gracias por todo lo aprendido y vivido, pero ya no es sano y lo podemos hacer. Pero con estos 3 tips creo que nos quitamos ese lastre de decir, ¿cómo le voy a decir si después de tanto tiempo, si es que mira, hemos hecho, si hemos construido? Pues así. Es que ¿sabes qué? Dices algo que me hace pensar en, no es personal. O sea, cualquier cierre de amistad no es personal, y yo creo que aquí tiene mucho que ver el trabajo individual de cada persona. No porque alguien cierre un ciclo contigo, quiere decir que es la peor persona o etc. O sea, aquí solamente yo creo que de un lado es verme y decir, esto no me suma, doy las gracias, y del otro lado es aceptarlo con todo el amor y decir, pues, que te vaya muy bien. Y todo es individual, o sea, no hay nada de que, ya no me quiere, que por qué, que tantos años, que le herí, que... O sea, hay que aceptar que todo es así, todo tiene un principio y todo tiene un final, no sabemos cuándo, por eso es que si hoy tienen una amiga especial, échenle agüita a la planta, cuiden esa amistad, para que en el momento en que se concluya, pues se pueda despedir con todo el gusto y el amor. Eso sí. Y fíjate que yo creo, y voy a hacer como una acotación, que sí va muy de la mano con pareja. Pensé que voy a ser como el abogado del diablo, y ahora ¿qué vas a decir? No. Una acotación específicamente, que quizás la he ceñido mucho, o la he mencionado mucho aquí más bien, hacia el tema de pareja, pero creo que aplica perfecto. A ver. Habitualmente, con quienes he salido o con quienes he andado, ¡Queremos nombres! Busco, si no concluir de la mejor forma, porque no siempre depende solo de mí, por lo menos en cordialidad y respeto. De tal suerte que si en las vueltas del mundo taparrosca lencho en el que vivimos me vuelvo a topar a algunas personas, por lo menos no sea un conflicto, no sea motivo de disgusto ni de incomodidad. Y yo creo que me ha pasado en las amistades. O sea, si eso lo viví, insisto, en relaciones de pareja, lo he tratado de llevar a amistades y en su mayoría, no puedo decir que todas, porque si hay 2, 3 que nos vemos y se me encienden las mechas, que son muy pocas, pero sí pasa, que siguen transitando su salida de mi vida. Por supuesto. Pero real me ha pasado que así no tengamos hoy la cercanía que teníamos, es, buenos días, buenas tardes, buenas noches, qué gusto, que te vaya bonito y listo, ¿sabes? Entonces, eso es muy sano. Sí, y no siempre se puede hacer eso, o sea, no siempre se puede llegar. Ese sería el ideal. Es el ideal, y yo puedo hacer todo para dejar un vínculo cerrado bien bonito, y de hecho lo platicaba justo el fin de semana con mis amiguitas de la rodada de Ágora, les mando un abrazo. Besito a las chicas de Ágora, by the way.
lo comentábamos, a veces nos queremos esmerar porque todo quede bien lindo y bonito, pero no siempre es posible. Tú puedes hacer ciertos rituales para concluir algo, pero la otra persona no lo cacha igual. Y entonces yo recordé una frase que hoy la leo y digo, me aplica, porque yo fui esa persona que quería terminar todo bien y en algún episodio lo dije. Siempre quería terminar todo muy mono, pero eso es control. Al final del día eso es control. Y hoy mi forma de pensar es tan diferente que me gustaría compartirles una frase que a mí me ha cambiado y la conocí hace no mucho, hace algunas semanas. Y la frase dice así, no es mi frase, reitero, pero dice más o menos así. Espero que no tardes mucho tiempo en darte cuenta que es mucho más importante cuidar tu energía que cuidar tu imagen. Uf, buenérrimo. Sí, para mí ahorita es mejor conservar mi energía, cuidar mi ambiente. Y la verdad es que la imagen, pues bueno, o sea, habrá gente que vea algo en mí positivo, habrá alguien que no lo vea. Y así es. No se le puede dar gusto a todos, señores y señoras. No se puede. Eso sí, porque tenemos visiones completamente diferentes y bueno, con un contexto cada quien individual. Así que, pues bueno, con estos bellos tips, con estas bellas anécdotas, la verdad es que ya no puedo decir que no sabía, amigo, amiga, amigue, Pausini, bebé, Lu. Ya no podemos decir que no sabíamos, porque quizás en algún momento, y hay una frase que me encanta, que ayer recordaba, la ignorancia te hace libre, ¿no? Dicen por ahí. ¿La y a ignorancia veces es atrevida o es la chispa de la felicidad? justo te iba a decir, di tu complemento, que recuerdo esa frase, pero que de una u otra forma, como decimos que no sabemos, pues nos hacemos paisanos y cerramos con las patas las cosas, ¿no? Entonces, hoy no puedes decir que no sabías. Hoy te invitamos, las chicas Black te invitamos a que si tienes un vínculo por sanar, lo hagas. Si tienes un vínculo por cerrar, lo hagas. Si tienes un vínculo por comenzar, que también lo hagas. Yo creo que de una u otra forma, en cualquiera de las etapas, todos los vínculos son para nutrirnos. Así es, definitivamente. Y a dar ese paso de cierre o a echarle más agüita a la plantita, ¿no? Exacto, de apertura o echarle agüita. Así es, y para ir cerrando, ¿quieres compartir algún mensaje final, alguna frase de cierre, algo con lo que quieras concluir este episodio? Sí. De hecho, yo creo que algo, y lo veíamos ahora que creábamos todo este contenido, y es una frase que por acá tenemos que me gustó mucho y dice justo así, el verdadero perdón es liberarte tú, aunque el otro nunca lo entienda. Y esto lo digo a colación justo lo que decíamos que yo me perdono a mí o con mi poder superior, pido perdón, y es una chamba mía, porque es lo que el de enfrente hace, tiene un eco en mí, pero es mío. Por eso nadie más puede tener control de mis emociones, porque son mías. Y el cómo yo interpreto lo que sucede en mi entorno es cosa mía. Entonces, perdonar es una labor individual. La invitación es, hazlo contigo, date el chance, date el permiso y pues construyamos vínculos lo más sanos posibles de nuestra mejor versión, sin duda. Así ¿Algún es. mensajito final tu bebé? Sí, de hecho lo estoy buscando, por aquí lo tengo. ¿Sabes qué? Ahorita que decías que cuando nos conocimos, la verdad es que, y que decías no somos las mismas ni estamos en las mismas circunstancias, yo agradezco no ser la misma del episodio número 1. O sea, Por 2. Amo mi pasado y le agradezco muchas cosas, pero la verdad es que agradezco no ser esa misma persona. Y bueno, aquí me gustaría cerrar. Oye, antes de que se me olvide, el audio que sonó al inicio del episodio, yo lo escribí en algún momento. La verdad es que creo que, me gustaría comentarlo, ¿no? Hace añitos, ¿eh? Hace unos 4 años o 5 tal vez, yo escribí eso acerca de la amistad, porque creo que todos nos sentimos queridos y validados de diferentes formas. Entonces, solamente quería mencionarlo. Y bueno, yo quiero despedirme con esta frase que vi por ahí en redes, la verdad, no es mía, y dice, la amistad es un acto de resistencia política, porque te devuelve algo que el sistema te robó, la certeza de que no estás solo, de que hay gente dispuesta a apoyarte sin esperar nada a cambio, y de que tu valor como persona no depende de cuánto produces o consumes. Uf, buenérrimo. Para cerrar, para despedirnos. Buenísima la frasecita. Y pues bueno, espero que les haya gustado este episodio. La verdad que fue pensado en muchos cierres que últimamente me he enterado que están sucediendo a mi alrededor.
y que es importante también tener alguna guía. Si es que a ti este contenido es de tu interés, pues te invito a que lo compartas y lo difundas en tus redes. Definitivo, que regales por ahí esos likes, corazones, shares y comentarios ahí individuales con nosotras en todas las redes sociales. Y sí, definitivo que podamos hacer ruido con toda esta información. Y además, no sé, para los que creemos en este tema energético, astral, lunar, cíclico, sí. bla, bla, estamos culminando el mes 9 dentro de este año, mágico y poderoso. Entonces también hay una tendencia energética hacia los cierres o aperturas de ciclo. Entonces no voy a sonar como Misada ni como ninguno de estos astrólogos, no, chécalo y consúltalo, pero también he leído mucho al respecto para este mes en específico. Entonces, bueno, échale un ojo, échale un lente a las cosas, momentos, amistades, relaciones, aspectos incluso laborales que ocupes también darles cierre en este mesecito. Así es, baby, se dijo, se tiene que decir y se dijo. Yo me despido. Querida audiencia, mi nombre es Paulus y te recuerdo que la vida es hoy. Yo soy Lu Hernández y como siempre te invito a vivir tu vida en tus propios términos, pero siempre de tu mejor versión. Y esto es Plaque. ¡Memorias del alma! Bye bye. Recuerda que los comentarios aquí emitidos son responsabilidad del autor. Esto es Plaque. Memorias del alma.